La verdad es que estamos viviendo en una época, amados, donde el ruido está por todas partes. Opiniones, noticias, redes sociales, voces que compiten por nuestra atención. Pero entre todo ese ruido, muchos cristianos se hacen la misma pregunta. No es solamente usted y yo los que nos estamos preguntando cómo puedo escuchar la voz de Dios hoy, sino muchas personas. Aún habla Dios a su pueblo. Y si lo hace, ¿cómo puedo reconocer su voz entre tantas otras que están hablándonos a nuestro oído? En este video del día de hoy vamos a descubrir cómo Dios sigue hablando hoy y cómo tú puedes aprender a reconocer y obedecer su voz. Lo primero que nosotros tenemos que entender, amados, es que Dios sí está hablando hoy. Dios está hablando hoy. De hecho, desde el principio, Dios siempre ha hablado con su creación. Habló con Adán en el huerto, con Abraham en la promesa, con Moisés en la zarza ardiente y con los profetas para guiar a su pueblo. De hecho, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos recuerda: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O en otras palabras, en estos postreros días, en este tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, Dios nos está hablando a través de su Hijo Jesucristo. Cristo es la voz viva de Dios. Así que la primera verdad es esta: Dios no ha dejado de hablar. El problema no es que Dios haya guardado silencio, es que muchas veces nosotros hemos dejado de escucharlo. Ese sí es el problema. Entonces, la otra pregunta que nos hacemos es, si Dios está hablando hoy, ¿cómo es que Dios habla? Entonces, Dios puede hablar de muchas maneras, hermanos, pero la principal sigue siendo su palabra escrita. En otras palabras, Dios nos sigue hablando todos los días de nuestra vida a través de la palabra del Señor. La Biblia no es un libro antiguo, es la voz viva de Dios que se está revelando a nosotros cada día. Además, Dios también habla a través del Espíritu Santo que nos guía y nos convence, y eso usted lo puede encontrar en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Nos habla por medio de circunstancias que nos dirigen o nos detienen. Nos habla a través de consejos de personas sabias y piadosas, y hasta en momentos de silencio donde su paz se convierte en su respuesta. También Dios nos habla de esa manera. Y el asunto que nosotros tenemos que ver es que el ruido nos impide escuchar la voz de Dios. Hoy en día, más que nunca, el ruido nos impide escuchar la voz de Dios. Vivimos distraídos, vivimos leyendo cosas que son falsas y las damos por verdad. No sé por qué, pero seguimos haciendo eso todos los días y lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro corazón se llena de tantas voces que ya no distinguimos la voz del pastor. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿ves la clave? No se trata solo de oír, sino de conocerlo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más fácil es reconocer su voz. Quiere decir entonces que tú tienes que aprender a afinar tu oído espiritual. Si quieres aprender a oír a Dios, tienes que empezar a separar tiempo diario para estar con Él. Tienes que tener una relación, una intimidad con Dios, no solo para hablar, sino también para escuchar. Tienes que leer su palabra con oración. Pídele al Espíritu Santo que te hable por medio de la palabra de Dios. Obedece lo que ya sabes, lo que ya has leído, lo que ya entiendes, lo que conoces, obedécelo. Dios no revela el próximo paso hasta que obedeces el anterior. O sea, no brincamos pasos. Dios espera que tú, aleluya, tomes cartas en el asunto y comiences a obedecer para entonces revelarte el próximo paso. Tienes que silenciar el ruido, amados. A veces Dios nos grita, nos susurra, y solo los que callan el mundo pueden escuchar el cielo. Hay una historia que me llegó a memoria en este momento que yo usaba mucho en las predicaciones cuando predicaba en la iglesia Nueva Esperanza. Es de unos jóvenes, unas personas que te estaban solicitando trabajo como en el telégrafo. Y estas personas, habían llegado ya 4 o 5 personas al telégrafo a solicitar por el trabajo. Tenían que firmar su nombre en un escritorio y sentarse a esperar a que les llamaran. Llega un muchacho joven y llega al lugar,
se anota, se sienta y todos los demás están hablando. No, yo voy a conseguir este trabajo porque yo tengo 30 años en el telégrafo. No, yo voy a conseguir este trabajo porque yo conozco a fulano. No, yo voy a conseguir este trabajo porque yo soy más elegante, yo soy el apropiado, yo tengo la educación. No, yo voy a conseguir este trabajo. Y en lo que eso está sucediendo, que ellos están hablándose entre sí, hay un ruido de telégrafo que se está escuchando a lo lejos en esa oficina, y el joven que había entrado último escuchó lo que se estaba diciendo en el telégrafo y pasó adentro de la oficina, y luego salió uno de los oficiales de la oficina dejándole saber a todos los demás que ya el empleo había sido cubierto. ¿Por qué había sido cubierto? Porque el joven que había entrado último logró bloquear a todos los que estaban hablando y discutiendo entre sí, y estaba escuchando al telégrafo la clave Morse que decía: si puedes entender este mensaje, pasa, el trabajo es tuyo. Y eso hizo el joven. El joven escuchó el mensaje, lo interpretó y pasó adentro de la oficina, y el trabajo fue del. ¿Ves? Tienes que aprender a hacer ¿qué? Tienes que aprender a afinar tu oído espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Dios no ha dejado de hablar. Él te llama por tu nombre. Tal vez hoy tú estás diciéndote: vuelve a mí, quiero hablarte. Así que apaga por un momento las voces del mundo. Abre tu corazón y dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. Porque en un mundo lleno de ruido, amados, la voz de Dios sigue siendo la única que trae paz, propósito y vida eterna. Si este mensaje, como de costumbre te digo, te habló, compártelo con alguien que también necesita escuchar la voz de Dios. Suscríbete a este canal, deja tu comentario y cuéntame de qué forma has sentido que Dios te ha hablado últimamente. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, el secreto no está en hablar más, sino en escuchar mejor. Que Dios te bendiga.